Hola, qué gusto tenerte de nuevo con nosotros en tu canal Soy Anormal, a través de diálogos con alma para tu vida cotidiana. En esta ocasión, en este episodio número 4, estaremos dialogando contigo de nuevo acerca de qué es el despertar espiritual. Y ahora estaremos profundizando sobre este concepto de espiritualidad y sobre esta frase de despertar espiritual. Así que quédate con nosotros porque vamos a comenzar. Cuando tú escuchas espiritualidad, desde esta perspectiva de pensamiento 3D, básicamente lo que el humano cree o lo que el humano asocia es que la espiritualidad es sinónimo de religión. Este es el concepto muy generalizado que la mayoría de los humanos tiene con respecto al significado de espiritualidad, desde este pensamiento, desde esta realidad 3D limitada de la que ya hemos hablado. Entonces, en el mundo 3D, la espiritualidad es vivida como un sinónimo de religión. Esto ha hecho que la gente de las distintas religiones que hay en el planeta confunda el ejercicio espiritual o la esencia espiritual con la práctica de tradiciones, reglas, normas y rituales que cada religión dicta de acuerdo a su misma naturaleza como tal, como religión, ¿sí? Entonces los humanos creen, y ahí es donde está la confusión grande, de el humano promedio o el humano que está dentro del colectivo dormido. La creencia es que se es espiritual cuando tú te dedicas a practicar esas reglas, normas, tradiciones o rituales que tu misma iglesia o tu misma religión a la que perteneces te dicta, ¿sí? Diciéndote que eso es la forma para que tú puedas lograr ser o alcanzar un poco de espiritualidad. Esto es lo que la gente cree. La gente llega a confundir la espiritualidad con la práctica de ejercicios, de técnicas, de oraciones, de mandas, de rituales, ¿sí? Que la gente cree que con eso, al practicar ese tipo de cosas, ¿sí?, ya tiene una vida espiritual. Esta es la idea muy general que tiene la gran mayoría de los humanos en el planeta, ¿sí? Confundir espiritualidad con religión. Y entonces, desde este enfoque 3D, ¿sí?, la espiritualidad, ¿sí?, es ejercida para eso que desde aquí hemos nombrado como Dios. Es decir, hay varios nombres que le hemos dado a lo que conocemos como Dios, ¿sí? Y uno de los nombres ha sido ese, Dios, otro ha sido divinidad, que son muy comunes. El otro ha sido, por ejemplo, Padre. También le hemos hasta confundido con Jesús, que nada tiene que ver, ¿sí? Y también le hemos llamado Alá, le hemos llamado Jehová, le hemos llamado Yahvé. Es decir, hay varios nombres que se utilizan para nombrar a ese Dios al que queremos acercarnos cuando necesitamos conectar con nuestra espiritualidad, pero como nos la han también manipulado, nos han hecho creer que requerimos de una religión, de una institución religiosa para poder conectar con esta naturaleza, con esta esencia espiritual tan fundamental en el ser humano.
Entonces, en lugar de tú conectar directamente sin ningún intermediario, lo que tú terminas haciendo es conectarte a través de un intermediario que además te da una serie de reglas para poderte acercar a eso que tu misma religión dice que es ser espiritual. Y tenemos entonces una serie de incongruencias porque desde este enfoque 3D de la espiritualidad, la mayoría de los humanos va a rogarle a ese Dios, a esa divinidad, a ese Padre, ¿sí?, que por favor le ayude a que su vida no sea tan pesada, ¿sí?, a que su vida no sea tan dolorosa, a que su vida no sea tan angustiosa. También al mismo tiempo hay una especie de doble mensaje, es decir, cuando tú acudes a la religión para poder comprender a esta divinidad o a este Dios que tú buscas a través de esa religión, ¿sí?, cuando tú acudes a eso, vas a encontrarte con un Dios o con un doble mensaje acerca de este Dios. Vas a encontrarte que por un lado te dicen que es un Dios benevolente y compasivo, pero por otro lado te dicen que es un Dios que te castiga y que es un Dios que te ve con juicio y prejuicio, ¿sí?, porque por eso eres pecador si no cumples con las reglas que cada institución religiosa te dice. Entonces desde allí te están enviando un doble mensaje, porque por eso tenemos expresiones en las que tú dices, no es que no concibo cómo Dios, ¿sí?, permite tanta injusticia en el mundo, ¿sí? Y esto tiene que ver con la forma en que te han explicado, según cada religión, cómo es Dios y cómo es su conducta. Esta es la forma como está de distorsionada actualmente nuestra percepción espiritual de nuestra naturaleza humana. Hasta aquí te estoy mostrando una idea muy general de cómo se percibe la espiritualidad desde esta percepción de la Matrix 3D o desde este pensamiento tridimensional tan característico del sistema actual que se está desmantelando en nuestro planeta. Ahora voy a explicarte, para que puedas comprender y contrastar, cómo se percibe la espiritualidad o qué hay que integrar para poder experimentar la espiritualidad desde esta nueva energía que conocemos como la 5D, la quinta dimensión, la quinta densidad. Cuando hablamos de espiritualidad desde el enfoque de la 5D, desde esta experiencia de estar vivenciándote ya como un ser humano despierto, es decir, que ya está consciente de estos elementos que te he contado acerca de cómo nos han contado qué es la realidad y cómo nos la han manipulado a través del control mental. Y bueno, todo esto que hemos visto hasta ahorita, hasta el momento, cuando tú ya estás de este lado sabiendo que esto es real, ya lo cognizaste de tal manera que no solamente lo ves como una idea posible o media rara, sino que ya lo vives, ya se convirtió en una sensación, en una experiencia sensorial, ya sientes esto. No nada más lo piensas. Desde luego que has tenido que hacer un buen trabajo personal para instalar la energía. Lo que te quiero decir, que vas a tener que ir aprendiendo a instalar la energía de manera que se sienta como esa realidad que ahora tú sientes que es real y que está cargada de miedo, de temor, de limitaciones, como lo hemos estado platicando en los diálogos que hemos desarrollado hasta este momento. Entonces, cuando estás en la 5D, lo primero que tú te das cuenta es que pues eso que tú llamas Dios, acá se nombra como fuente. Se nombra como, desde el enfoque cuántico, como el campo, ¿sí? También suele nombrarse como el universo, por ejemplo. O como la conciencia, ¿no? La gran conciencia, digamos, original. También se suele nombrar como la inteligencia superior, suprema. Son los nombres que acá se le da desde la 5D a eso que tú, desde un pensamiento tridimensional, conoces como Dios. ¿Por qué? Porque están más asociados a la realidad de que eso que tú has conocido como Dios, desde el pensamiento religioso, no es una entidad
como te lo han hecho creer, no tiene características humanas donde te juzga y te aplica el amor de manera bastante poco nutricia. Hay muchos ejemplos que hablarían de cómo nos han enseñado a un Dios que de repente pareciera que es amoroso en ciertos momentos de tu vida y en otros momentos de tu vida pareciera que te odia por cómo tú estás viviendo tu existencia. Entonces este Dios es muy incongruente religiosamente hablando. Desde la 5D, como se sabe que es una gran energía, como se sabe que no lo puedes encerrar en ese cuadrito de ser alguien que se parece a los humanos, ¿sí? Pues tú nada más comprendes a partir del proceso que haces de empezar a abrir tu mente, ¿sí? Y conectar con estas nuevas creencias. Lo que empieza a pasarte es que se te empieza a expandir la mente y empiezas a sentir cómo esto que es la inteligencia, esa inteligencia que hace que la vida exista como tal, ¿sí? Es tan magnánima y además es naturalmente energética, es decir, tiene movimiento constante, tiene una vibración, es decir, el universo entero está impregnado de esta energía que aquí llamamos la fuente, el campo, y empiezas a conocer las características de esta energía. Y las características de esta energía son características cuánticas, ¿sí? Esta energía a la que está entrando el planeta, esta energía en la que ya está empezando a transitar el planeta Tierra, tiene características de tipo cuántico. ¿Qué significa? Rápidamente, porque no vamos a ampliar en este momento el tema, pero sí lo vamos a ver. Significa, ¿sí?, que estás en una energía donde el observador, esa conciencia individual que tú eres, tiene poder sobre la materia, ¿sí? Es decir, este ser individual que tú eres tiene el poder, ¿sí?, de influenciar en la materia. Tiene el poder de crear cualquier realidad, ¿sí?, que se proponga crear desde el punto de vista energético. Desde el enfoque cuántico, los científicos actuales, entre ellos que ya te lo he nombrado en otras ocasiones, el Dr. Joe Dispenza, el Dr. Bruce Lipton, el Dr. Greg Braden y otros más, están ya hablando de cómo es esta experiencia y realidad de la espiritualidad tan magnánima, tan compasiva, tan amorosa, y lo están explicando desde el enfoque, desde el punto de vista cuántico, desde el punto de vista de la biología, de la creencia, de la biología energética, y desde el punto de vista místico, donde integran la conciencia como parte de la observación de lo que sucede en el mundo. Empiezan a descubrir, ¿sí?, que somos nosotros los que hemos creado la realidad y que la realidad que tenemos en este momento actual es porque nos enseñaron a pensar de esa forma limitada y a recrearla constantemente, ¿sí? Y a esto, a este mundo que estamos descubriendo, es a lo que le empezamos a llamar el mundo espiritual de la vida, es decir, la vida es espiritual, ¿sí? Tú solamente estás ahorita en un proceso, en este momento actual, ¿sí?, de experiencia que tu alma decidió por sí misma experimentar encarnando en el planeta. ¿Cuáles son las ideas que tú tienes que aceptar y no rechazar reactivamente con tu mente racional, educada para negar todo lo que no venga del pensamiento religioso? Es decir, te estoy diciendo que tú tienes una mente entrenada para rechazar automáticamente sin detenerte, aunque sea explorar la idea. No tienes que hacer nada más que explorarla, una idea distinta de lo que significa ser espiritual y de lo que significa la vida desde el enfoque espiritual 5D, que pudieras explorar nada más la idea, ¿sí? Que te estoy diciendo que tú eres un alma que decides encarnar en este planeta. Es una de las ideas que tienes que aceptar si quieres comprender cómo se vive el espiritual desde aquí. Otra idea que tienes que aceptar y que te lo han vendido como una idea loca es que encarnas, el alma encarna varias veces en el planeta. No es la primera vez que estás en este planeta. Y hay muchas sensaciones que vives cotidianamente y niegas en tu vida
porque simplemente no sabes que tienen su origen en tus vidas pasadas. Pero esto te han enseñado a inmediatamente ni siquiera explorar la idea, sino quitarlo de tu rango de vida, porque la ciencia dice que nada más naces, creces, te reproduces y mueres. Y tan tan se acabó. Si te portaste bien, te fuiste al cielo. Si te portaste mal, te fuiste al infierno. Eso es parte de lo que le agrega el pensamiento religioso 3D. Y jamás se te ha ocurrido aceptar, no pensar nada más y medio que le coqueteas a la idea, no. Aceptar con todo tu ser que efectivamente no es la primera vez que estás en este planeta. Esta es otra idea que tienes que aceptar si quieres comprender la experiencia espiritual de la 5D. Otra idea que tienes que aceptar y que va a ser muy importante también es el hecho de que no somos los únicos seres vivos en el universo, en la galaxia. Existe una gran cantidad, millones de razas distintas que tienen millones y millones de años poblando la galaxia, el universo, y que nosotros, los humanos, somos los más nuevos en el vecindario de la galaxia. Esta es otra cosa que tienes que aceptar. Va a ser fundamental si tú quieres experimentar cómo es la espiritualidad desde un enfoque de la 5D. Te estoy diciendo que tienes que salirte de la cajita religiosa que te ha negado todas estas partes de la realidad que te estoy diciendo que hay que integrar si realmente quieres experimentar. No pensar la idea y vivirla como una filosofía. No te estoy hablando de vivir esta experiencia como una filosofía de vida. Te estoy hablando de experimentarla con todo tu ser, con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con toda tu emoción, con todo tu ser. Es una forma que hasta ahorita no habías conocido como humano. La humanidad de este momento, esta civilización, no había podido experimentar, no había tenido esa oportunidad de experimentar su divinidad, es decir, su esencia cuántica de la gran fuente. Y ya está comprobado, o sea, ya los científicos cuánticos lo están explicando, porque la física cuántica integra el elemento de la conciencia, y entonces la física que tú conoces, que es determinista y que todo es mecanicista, termina siendo totalmente nula para explicar la realidad, que esa es la física explicada desde la 3D. Desde esta nueva energía, desde esta nueva visión que estamos teniendo y experimentando, los que ya comenzamos a despertar, ¿sí?, a este adormecimiento mental, a esta manipulación de la conciencia que nos ha permitido experimentar en carne y cuerpo, en espíritu, en alma, emocional y mentalmente, lo que significa ser un ser con cualidades cuánticas, es decir, con cualidades divinas, pues, ¿sí? Porque resulta que cuando tú te apropias de esto, te vuelves poderoso para crear. Siempre hemos creado lo que hasta ahorita hemos vivido como dolor, sufrimiento, guerra, toda esta historia de la humanidad tan depredadora, tan violenta, ha sido una creación de este entrenamiento mental, de esta manipulación que nos hicieron para pensar que eso era lo normal, que era normal pelear, que era normal tener guerra. Entonces cuesta mucho trabajo, muchísimo trabajo al principio, integrar todo esto para que además tú te puedas imaginar una realidad de esa, de la que la mayoría de los luchadores sociales de la historia de la humanidad han llamado utopía. Pues claro, que desde el pensamiento tridimensional, donde todo está controlado por creencias que intencionalmente manipulan las instituciones que ya he estado mencionando, ¿sí?, todo eso que llamamos social y cultural, ¿sí?, pues claro que desde allí es básicamente una utopía, hasta la fecha ha sido así, ¿no? Crear una sociedad cooperativa, amorosa, compasiva, ¿sí?, capaz de verse a sí misma como una unidad, como lo que somos, hijos de la misma fuente, pues, ¿sí? Seres de una gran conciencia que abarca todo el universo y que a sí misma se individualiza a través de tu alma, a través de ti. Tú eres parte de eso. Eso significa ser espiritual desde la 5D.
Estos son algunos toques que te acabo de dar, muy generales, de manera muy sintetizada, de cómo se vive cuando empiezas a hacer este trabajo interior tan intenso para cambiarte el chip, para desprenderte de las creencias limitantes, ¿sí? Para desprenderte de las emociones dolorosas que ha generado pensar de esa forma tan restringida, cuando tú eres un ser lleno de poder y que tu poder proviene de la conciencia, no de la mente, como la 3D te lo ha hecho creer. Por eso tenemos tantas personas razonando y sintiendo poco, o un montón de personas razonando en contra de lo que sienten, de lo que su alma les dicta. Y bueno, nos extraña ver el montón de enfermos o tantas enfermedades en este pleno siglo XXI, tantos cánceres, nos extraña, nos asombramos, ¿sí? Y nos extraña ver tanta histeria, ¿sí? Tanta conducta histérica, reactiva, violenta, del gran grosor, del gran grosso del colectivo humano que aún está dormido. Más adelante, en siguientes diálogos, una vez que termine de explicarte esta idea general de todos los temas que estamos tratando acerca de la ascensión en cápsulas de luz para el despertar, estaré dedicando varios episodios a hablar de forma más detallada de la situación religiosa y cómo confundimos esto con espiritualidad. Me parece importante también aclarar otra forma en la que hemos confundido actualmente este ejercicio de la espiritualidad. Me refiero a todo esto que solemos nombrar como la nueva era. Hay muchos humanos actualmente que no son precisamente religiosos, pero que sin embargo sí están buscando conectarse espiritualmente. Incluso tal vez algunos de estos son de la comunidad de despiertos y otros más que están recientemente despertando. En este espacio también se suele confundir mucho lo que significa la espiritualidad. Muchos humanos suelen creer que con practicar, por ejemplo, algunas disciplinas como el yoga, por ejemplo, la astrología, el reiki, los ángeles, muchas de estas personas suelen confundir la espiritualidad con la práctica de este tipo de disciplinas. Es decir, sucede algo muy similar a quien es religioso. La gente suele creer que por practicar Reiki es suficiente para ser espiritual. O por ser astrólogo es suficiente para ser espiritual. O por tener años practicando yoga, o tal vez por tener años siendo vegetariano o incluso vegano, es suficiente para poder sentir que eres espiritual. Lo que te estoy diciendo es que la espiritualidad no consiste en practicar una serie de reglas, de normas, de parámetros específicos para llegar a... No. La espiritualidad es ante todo un estado del ser. ¿Qué significa esto? Significa que la espiritualidad no es un espacio al que hay que ir y encontrar. No. Dijimos que la espiritualidad es parte de la vida, es decir, es parte del ser. Es decir, dijimos que la vida en sí misma es espiritual. Entonces, cuando hablamos de despertar espiritual, es decir, cuando hablamos de espiritualidad en este contexto del despertar espiritual, lo que estamos diciendo es que los seres humanos, por primera vez, estamos teniendo acceso para reconectarnos con esta realidad espiritual que siempre ha estado allí, que es parte de la existencia, porque la existencia en sí misma es espiritual, es decir, en sí misma, ¿sí? Es una fuerza vital, es una energía vital, ¿sí? Inmaterial, pero no por esto no existente. Es decir, el ser humano, dijimos, es ante todo conciencia y por tanto su naturaleza ante todo es espiritual, pero que en esta realidad tridimensional hemos olvidado esta situación y hemos vivido como si fuéramos única y exclusivamente un cuerpo biológico que simplemente al morir desaparece.
La espiritualidad, pues entonces, es un estado del ser que implica el reconocimiento, ¿sí?, de esa verdad incorpora, intangible, pero existente de nuestro ser. Desde este pensamiento tridimensional, la confusión radica en creer que la espiritualidad es algo que se tiene que lograr. Y hay quienes creen que se logra a través de oraciones, a través de rituales, o incluso a través de meditaciones, o a través del ejercicio y práctica de disciplinas, y que con esto es suficiente para conectar con esta verdad espiritual de la vida. Y te repito, la espiritualidad no es algo que se hace, es algo que se es. Y cuando se es decir, cuando se está conectado con esta verdad, cuando recuerdas tu origen espiritual, lo que sucede es que empiezas a tener una conducta mucho más coherente, una conducta mucho más congruente, ¿sí?, con la existencia, con la vida, con el amor, que es la naturaleza precisamente de esta misma existencia. Es decir, empiezas a tener una conducta mucho más madura que muestra coherencia con la expresión de la vida, que es ante todo vital, constructiva, amorosa, bondadosa, unificadora, y que por esta distorsión que nos han hecho a través de este pensamiento reducido de la realidad que sostiene la Matrix 3D y sostienen ahora los humanos a través de conectarse con esta forma de pensar tan limitada, pues se ha ido olvidando, o simplemente se olvidó, o se ve como algo separado que hay que lograr. Es como si tuvieras que conquistar un territorio, un lugar, el poder ser espiritual, pero a través de una serie de hazañas, dependiendo de lo que pertenezcas, o dependiendo de si tú accedes a esta idea de la espiritualidad a través de la religión, o a través de todas estas prácticas de la nueva era. Y ese es uno de los errores grandes que estamos cometiendo con el creer que la espiritualidad es algo que se hace cuando realmente es algo que se es. Es decir, todo ser humano es espiritual, todo ser humano tiene espíritu, todo ser humano es conciencia individualizada. Se dé cuenta o no, lo es. Entonces, despertar espiritualmente significa justo eso. Empezar a recordarte como ese ser consciente que proviene de la gran fuente, donde todos venimos de allí. Es por eso que el despertar espiritual implica comenzar a borrar esa sensación de separación y empezar a instalar y a percibir con todo el cuerpo esta sensación de unidad con todos. Uno comienza a conectarse amorosamente porque empiezas a comprender que lastimar a otro implica lastimarte a ti mismo. Empiezas a comprender, ¿sí?, que la existencia es ante todo sagrada. Y entonces empiezas a ser coherente con esta sensación de conexión. Te empieza a costar mucho trabajo lastimar, te empieza a costar mucho trabajo empezar a desearle el mal a alguien. Por el contrario, lo que quieres es servir, lo que quieres es amar, lo que quieres es sentir como esa vida, como esa inteligencia, como esta conciencia, como esta sensación de conexión esté permanentemente en tu vida. Empiezas a buscar la forma de ser para estar conectado constantemente
y llega un momento en que lo logras. Esto es comenzar a ser espiritual. Y una vez que uno empieza a estar conectado con tu naturaleza espiritual, pues la vida se convierte en fluidez, en grandeza, en conexión. Una persona conectada espiritualmente ya no se siente víctima de la vida. Una persona conectada espiritualmente se sabe responsable de su creación, de su vida, de las circunstancias que le rodean. Una persona conectada espiritualmente no responsabiliza a nadie de lo que le sucede. Sabe perfectamente que hasta lo más terrible lo ha creado ella porque conoce que parte de la existencia es justo esto, vivir experiencias, y sabe que las experiencias que está viviendo las ha decidido en algún momento, ¿sí?, a través de estos procesos que hay para poder en un momento dado encarnar en el planeta. Entonces, una persona conectada espiritualmente, conectada con esta realidad espiritual de la existencia, básicamente es una persona totalmente responsable de su existencia, que ha salido de la ilusión del victimismo y que ha salido de la ilusión de la limitación y del miedo. Cuando te hablo de esta frase despertar espiritual, lo que te estoy diciendo literalmente es que debido a que nuestro planeta comenzó a circular por una ruta nueva de energía por la que antes no había pasado, ¿sí?, en este papel que tiene ella en su propio proceso de evolución en el contexto del universo, comenzó a entrar una energía distinta llamada 5D, y esta entrada de esta energía nueva está haciendo que nos altere a los seres humanos en nuestro campo electromagnético que tenemos como seres pensantes y magnéticos, emocionales. Esto está haciendo que literalmente despierte nuestra conciencia, es decir, esa conciencia que estuvo limitada y reducida a ese cuadrito del que te contaba en el episodio anterior, esa percepción de la realidad que estaba dominada por una frecuencia muy baja, ¿sí?, está actualmente colapsando debido a la entrada de esta energía y está permitiendo que muchos humanos, ¿sí?, comiencen a percibir que esta realidad caótica en la que vivimos es una ilusión, es decir, nosotros la hemos creado a través de dejarnos o permitir ser manipulados mediante este control mental que antes no podíamos ver con tanta claridad como ahora, porque todavía el planeta no circulaba por esta franja nueva que está favoreciéndonos energéticamente para empezar a activarnos otras áreas de nuestra biología, de nuestro ADN, de nuestras células, que nos está permitiendo percibir, ampliar la percepción de nuestros 5 sentidos y empezar a percibir otros aspectos de la realidad que desconocíamos. Y mucha gente está despertando. ¿Qué significa esto? Que está recordando esto que te estoy diciendo. Por eso ves tanta gente hablando de esto. Porque esta frase de busca en tu interior, las respuestas están en tu interior, es literalmente cierto. Lo que pasa es que la mayoría del colectivo humano dormido desconoce qué significa esto, ¿sí? No lo ha podido asimilar como una realidad literal de que la información acerca de quién es y de lo que es la existencia está en tu interior y hay que aprender a acceder a ella. Lo que seguimos haciendo es creyendo que los medios de comunicación o lo que nos dicen los medios de comunicación y todas las instituciones
que actualmente rigen el control del sistema, ¿sí? Como estás acostumbrado a escucharlo de ellas, ¿sí? Pues, y para ti esto es lo normal, tú empiezas a escuchar que al parecer, ¿sí? Cuando yo platico contigo de esto o cuando escuchas a otros compañeros despiertos hablando también de esto, empiezas a escuchar que esto ha sido control, que esto ha sido una forma de mantenerte esclavizado a una percepción muy limitada de la realidad, que además tú alimentas porque te enseñaron además a pensar de esa forma para seguirla recreando tú mismo, es decir, tú no te convertiste en la Matrix, pues a ti te cuesta trabajo creerlo. Por esto el despertar espiritual consiste en esto, consiste en empezar a percibir, ¿sí? A percibir distinto, ¿sí? Y esto se logra con técnica. Son varias cosas las que hay que hacer, entre ellas aprender a transformar el chip de todo eso en lo que has estado programado para pensar y creer que así es, empezar a abrirte a nuevas ideas, explorar nuevas creencias, nuevas perspectivas que actualmente mucha gente está tratando de compartirte, ¿sí? Y empezar a integrar nuevos conocimientos acerca de este tipo de realidad 5D que mucha gente está hablando y que, si te das cuenta, es complejo que la mayoría escuche, porque la gente está controlada de tal manera que va a seguir priorizando su trabajo por la sobrevivencia que buscar un espacio para hacer reflexión, ¿sí? E introspección acerca de este fenómeno que está sucediendo, ¿sí? Y poder comprender qué significa esto en su vida cotidiana para poder cambiar, ser de los humanos que está colaborando para cambiar el sistema, porque esta Matrix 3D está colapsando, pero los que tenemos que conectarnos a la nueva energía y desconectarnos a esta vieja energía que está colapsando, somos nosotros. Nadie va a hacer el trabajo por ninguno de nosotros. ¿Sí? Cada uno de nosotros tiene que aprender a hacerlo, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene que aprender a conectarse con esa área espiritual de la existencia de la cual nunca te hablaron y que está aquí, enfrente de ti. Pero como fuiste programado para no percibirla, no verla y sobre todo no aceptarla, a menos que sea una perspectiva religiosa de Dios o una perspectiva religiosa de la espiritualidad, tú no estás dispuesto, si estás programado, tú no estás dispuesto a escuchar tan fácil esta información. Porque tú estás acostumbrado a creer que para ser espiritual basta con que prendas velas o hagas unos ciertos tipos de rezos o vayas en determinados momentos a tus iglesias y acudas a las autoridades de estas iglesias para que te digan cómo conectar con Dios. Es a lo que tú estás acostumbrado a creer que significa ser espiritual. Entonces, despertar espiritualmente significa literalmente que estás siendo de esos humanos que actualmente está abriendo su percepción de la realidad. Sus sentidos se están ampliando, su conciencia se está transformando a través de un trabajo personal arduo para cambiar esas creencias limitantes y empezar a digerir creencias mucho más amplias de la existencia, más benevolentes y con más lógica espiritual, es decir, que Dios es omnipresente, que Dios es bondadoso. Dios es bondadoso. Lo que ya no es cierto es que Dios te castiga, y eso te lo han enseñado. Esto no es verdad. Dios es amor, sí es verdad, pero Dios castiga no es verdad. Y Dios castiga
ha sido una frase que la traemos metida hasta los tuétanos de los huesos y nos controla la conducta moralmente establecida por lo que conocemos como sociedad, especialmente las religiones. Hablar de espiritual o espiritualidad significa que tienes que empezar a cuestionar, ¿sí? Cuestionar la forma como percibes a eso que tú has nombrado como Dios, como divinidad, como Padre Creador, ¿sí? Ese que tu religión te ha dicho que es Dios, hay que empezar a cuestionarlo, ¿sí? ¿Cómo lo percibes? Y ahora sí, hemos llegado al final de este diálogo con alma para tu vida cotidiana. En nuestro siguiente diálogo con alma, comenzaremos a revisar el capítulo número 2 de nuestra serie Cápsulas de Luz para el Despertar, que es la ascensión planetaria hacia la quinta dimensión. Por mi parte no me queda más que agradecerte muchísimo que hayas llegado hasta este momento. Suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta la próxima.